Teorema de muestreo y aliasing. Nuestro grupo está conformado por Michael Alexander Bravo, Ángel Santiago Márquez, Juan Camilo Silva, David Alejandro Espejo y Laura Catalina Cifuentes. El teorema de muestreo consiste básicamente en tomar valores de la señal continua que tenemos. El tiempo que se tarda entre muestra y muestra se le denomina frecuencia de muestreo. En este paso nos puede parecer que se pierde información, pero por la demostración del teorema de muestreo vemos que si una señal tiene una frecuencia de muestreo superior al doble de su ancho de banda, se puede hacer una reconstrucción de esta señal. Un muestreo consiste en lo siguiente: teniendo en cuenta una señal senoidal como la que vemos en la parte izquierda, si a esta le aplicamos una frecuencia de muestreo determinada, pues sería básicamente coger valores cada cierto periodo t, de modo que al final nos queda un número finito de valores, como se puede observar en la imagen de la derecha. El primer ejemplo que se tomó para el teorema de muestreo es uno de la vida real. Imaginemos que nuestro sistema continuo es nuestra visión y que estamos conduciendo un vehículo. En este caso, el muestreo sería equivalente a cada parpadeo, es decir, el tiempo que mantenemos abiertos nuestros ojos es una muestra. Aquí podemos apreciar también la importancia de una buena frecuencia de muestreo. Si cerramos demasiado los párpados tendremos un accidente. Sin embargo, si parpadeamos demasiado no veremos bien. Por esto es necesario un parpadeo normal y así una frecuencia de muestreo adecuada. Para el segundo ejemplo también se tomó uno de la vida real. Para captar un sonido tal como puede ser un silbido, el ordenador no puede captar todo el sonido, debe tener una frecuencia de muestreo. Gracias a Scilab podemos ver con qué frecuencia de muestreo se ha medido nuestro sonido. En la parte de la derecha superior podemos ver la imagen del espectro de frecuencias. Como podemos observar, el primer silbido es de 55 Hz, el segundo de 70 y el tercero de menos intensidad a 80 Hz. Utilizando el comando waveroot, introducimos el archivo y le pedimos que nos muestre la frecuencia de muestreo del archivo. El aliasing es el efecto por el cual señales continuas en el tiempo se vuelven indistinguibles al ser muestreadas digitalmente. Basándonos en el teorema de Nyquist, para conseguir un correcto muestreo, se establece que para poder recuperar totalmente la forma de la onda, la frecuencia de muestreo debe ser mayor o superior al doble de la máxima frecuencia a la que queremos muestrear. Llegado a este punto, el aliasing simplemente se produce cuando no muestramos a la frecuencia de Nyquist y por tanto no se pueden recuperar bien los datos de la señal. En la imagen se puede observar en la parte de arriba una señal periódica a la cual está siendo muestreada a un valor mayor al doble de su frecuencia. Por lo que la señal de salida va a estar muy bien reconstruida y va a ser muy idéntica y va a mantener parámetros importantes de la señal. Mientras que abajo se observa como la frecuencia de muestreo está siendo menor a la frecuencia máxima de la onda, por lo que se están perdiendo demasiados datos de la señal. Y se observa como la salida realmente no se parece en nada a la señal de entrada. Vamos con los ejemplos de aliasing. El ejemplo que considero más claro y más fácil de entender y ver, ya que es un ejemplo de la vida cotidiana, es cuando vemos cualquier rueda girando. Si esta gira a muy alta frecuencia, de por sí el cerebro puede llegar a confundirse, porque gira una frecuencia mayor a la que puede percibir el cerebro, o incluso con algún objeto digital o analógico como una cámara. Si la rueda gira a mayor frecuencia que la de los sensores y la obturación que tiene esta cámara, puede llegar a perderse mucha información debido a esto. Este es el efecto aliasing y este sería el ejemplo más cotidiano. Tenemos también otro ejemplo que es un poco más gráfico, no necesariamente más complejo, podría verse así, pero también es fácil de entender.
Aquí podemos ver en rojo una onda sinusoidal y en azul también una onda sinusoidal, pero una es en tiempo continuo y otra es en tiempo discreto. Se nota cuál es cuál. Como se puede ver, la frecuencia de la señal roja, que es la continua, es mucho mayor a la de la tasa de muestreo que se hizo con la de tiempo discreto, la azul. Esto hizo que la gráfica que se obtuvo fuera totalmente incorrecta. No es ni la amplitud, tampoco es la frecuencia real, entonces se obtiene información completamente errónea. Estos son dos ejemplos de aliasing. Entonces, pasando con el análisis de los ejemplos propuestos, en cuanto a los dos primeros ejemplos de los temas, se puede observar que están orientados a cómo esto se aplica en el entorno real, por lo que el cerebro tiene también una frecuencia a la cual él recibe información de los ojos y la procesa. Cuando los objetos que está analizando se mueven a una frecuencia mayor a la cual el cerebro no puede procesar, empieza a perderse información. Esto se ve tanto en el túnel como en los rieles de la bicicleta, debido a que la velocidad de estos mismos es tan alta que no se alcanza a percibir y entonces no se pueden ver a pesar de que sigan ahí físicamente. Siendo el caso más claro, las varillas que están en la cicla que no se pueden ver debido a que pues, la frecuencia de muestreo del cerebro no alcanza a ser superior a la frecuencia de rotación de las mismas y se podría apreciar el aliasing. Entonces, esto se puede apreciar mejor de los segundos ejemplos prestos, en los cuales, en estos, debido a que ya podemos ver un análisis ondulatorio del mismo, en el que en el primer caso, en el de la izquierda, nos dan tres ondas distintas de distintas frecuencias de sonido, a las cuales tocaría aplicarles el teorema de muestreo para digitalizarlas, debido a que, ya que son ondas de sonido, contienen armónicos que representan cada nota, y para que no se pierdan estos armónicos es necesario aplicarles el teorema de muestreo, por lo que sería una tasa de muestreo de 2 veces la frecuencia que tienen cada una respectivamente, con el fin de que no se pierda información y suceda el fenómeno de aliasing que se procede a mostrar en la parte de la derecha, debido a que, como se puede ver, la onda de entrada, la de naranja, es mucho mayor en frecuencia a la de salida, debido a que ya la tasa de muestreo que se está utilizando es muchísimo menor conforme a la entrada. Entonces se pierde totalmente la información y se recrea una onda que no tiene nada que ver con la original y no sirve para el análisis de datos. Bueno, algo a tener en cuenta es que el teorema del muestreo es una herramienta totalmente funcional, no,